Muy buenos días, bendiciones en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret para todos y cada uno de ustedes que reciben esta palabra, que reciben este devocional, una pausa con Dios. Le doy la gloria y la honra a Dios por tu vida, porque puedes recibir la palabra, porque Dios está trabajando contigo, porque cada palabra que llega es alimento para tu alma, es alimento para tu vida espiritual, es edificación, te fortalece y bueno, Dios está trabajando a través de cada mensaje. Hoy quiero compartir contigo que algo que ha estado poniendo el Señor en mi corazón desde hace días atrás o ha estado viniendo a mi corazón y quiero compartirlo por medio de este devocional y es un tiempo para agradecer a Dios y empezar a mirar las cosas de una forma diferente en estos tiempos donde solamente se ha estado mirando que hay una dificultad y que la economía está parada, que las empresas se cerraron, que muchos no están trabajando. Y en fin, vemos estas cosas, pero también tenemos que empezar a ver lo bueno que también ha venido pasando a través de lo que Dios ha permitido para poderle dar un descanso a la tierra, al mundo y hacer cesar tanta maldad que se estaba moviendo. Porque hoy en día también ha cesado el derramamiento de sangre inocente, cesaron los abortos. En estos tiempos la gente dejó de practicar los abortos, cosa que Dios aborrece. El que iba al prostíbulo, el que se iba a las discotecas y se pervertía, dejó de hacerlo. El que estaba metido en los moteles, fornicando, adulterando, dejó de hacerlo. En estos tiempos todo eso está frenado. En medio de esa fornicación y de ese adulterio venían enfermedades venéreas, venían enfermedades como el VIH, que estaba cobrando miles de vidas y que también estaba destruyendo la fornicación y el adulterio hogares por causa del pecado. Todas estas cosas también se han paralizado porque en medio de esto el hombre o el enemigo ya no puede seguir también llevando al hombre a hacer estas cosas, porque aún estos lugares también han tenido que ser cerrados. Tal vez algunos lo practican porque hay gente que aún es insensible en medio de todas estas cosas, pero muchos habrán dejado de hacerlo y más son los que han dejado de hacerlo. Y yo creo que dejarán de hacerlo en el nombre de Jesús, que será un tiempo para reflexionar y entender que la paga del pecado es la muerte y que por causa de la desobediencia del hombre vienen estos tiempos de dificultad, vienen estos tiempos de prueba a los que moran en la tierra, porque muchas cosas desagradables delante de Dios se han hecho, como abortos, como fornicación, como adulterio, como narcotráfico. Ha cesado el narcotráfico. ¿Cuántas toneladas de droga han dejado de ser trasladadas de una nación a otra, donde esa pandemia del vicio de la drogadicción ha matado a más personas que las que pudo haber cobrado el coronavirus hasta ahora? ¿Cuántos miles de personas están atadas a la droga, están muriendo por la droga? Se volvieron ladrones, han hecho miles de cosas. ¿Cuántas guerras han habido entre una y otro narcotraficante por causa del poder? Pero eso no se ve porque eso no es contagiable, porque eso no está amenazando al mundo, pero es algo que está trabajando y que está destruyendo aún más que el coronavirus y en medio de estos tiempos ha cesado. Y yo espero que si esta palabra llega a alguien que hace esas cosas, hoy sea sensible y pueda tener una renuncia al narcotráfico, a los vicios, a la droga, a la fornicación, al adulterio, a los abortos. ¿Cuántos abortos se practicaban? Derramando la sangre inocente, cosas que son abominables delante del Señor y que por eso viene la ira de Dios, por causa de todo lo que el hombre haya hecho. Pero eso antes lo querían aprobar el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas. Eso es abominable delante de Dios. Y eso está cobrando una vida y no solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad. Así que empieza a darle gracias a Dios por esto que ha sucedido. Empieza a darle gracias a Dios y mira cómo los ríos se están sanando, los mares se están sanando, las tierras, la deforestación se ha detenido.
una deforestación desalmada que ha venido y hemos estado destruyendo todo lo que Dios nos dio para que viviéramos bien, pero que ha sido mal administrado y que ha sido destruido por el hombre. Que el hombre ha traído más muerte que la misma pandemia en medio de su desobediencia y la dureza de corazón, y andando en un corazón entenebrecido y una mente entenebrecida. Así que son tiempos para que te metas con el Señor y te vuelvas un hombre, una mujer violenta, pero no en tus fuerzas, sino en el Espíritu. La palabra que Dios me ha dado en esta mañana está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quería dejarte una reflexión con lo que estaba hablando y compartiendo, y la palabra compartirla. Vuélvete un violento orando, un violento estudiando la palabra de Dios, una persona agresiva en la oración, agresiva leyendo la palabra, agresiva estudiándola y meditándola y viviéndola. Vuélvete un agresivo obedeciendo a Dios, un violento en la obediencia a Dios, un violento creciendo en el conocimiento de Dios en su voluntad, un violento renunciando al mundo y viviendo para Dios. Sé violento, sé agresivo, sé determinado, sé determinada, renunciando al mundo, renunciando a los placeres del mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, y viviendo en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por muchos años el hombre se ha ocupado de la carne y eso ha permitido tanta desgracia, tanto dolor, tanta desolación, tanta tristeza, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre, guerras entre las naciones, porque el hombre se ha ocupado de la carne y no ha sido una persona que se ha ocupado del Espíritu y se ha vuelto un violento, trayendo el reino de los cielos a la tierra. Vuélvete un violento y trae el reino de los cielos a la tierra, el reino de los cielos a tu casa. Trae el reino de los cielos por medio de tu oración. Persevera en la oración, persevera en la búsqueda por la presencia de Dios. No lo hagas un día sí y otro día no. Sal de la rutina, sal del conformismo y sumérgete en la presencia del Señor. Vuélvete esa persona violenta que arrebata el reino de los cielos. Levanta un altar en tu casa, pero un altar que permanezca encendido, no un altar solamente una oración por encima, una oración liviana, sino una oración profunda, una oración que haga que las fuerzas del mal retrocedan, que haga que venga liberación a tu territorio, a tu casa, que venga liberación a tu nación, que venga liberación a nuestros gobernantes y autoridades, que sean liberados los colegios y las universidades para que permitan que la palabra del Señor entre a esos lugares donde sacaron a Dios, del gobierno, de las autoridades, donde aún aquí quieren aprobar el aborto y el matrimonio entre homosexuales y lesbianas y quieren reprimir la palabra del Señor, donde quieren prohibir aún que la palabra de Dios se predique y se lleve, que es lo que trae vida y vida en abundancia. Así que en estos tiempos es para que nos levantemos con violencia a establecer el reino de Dios, a predicar la palabra. Vuélvete un multiplicador de esta palabra, envíala a un lado, a otro. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Envíala a todo aquel que tú conoces, a cada contacto, y al que le llegue vuélvela a enviar hasta que inundemos la nación y las naciones de la tierra con la palabra de Dios, que es de lo que necesita ser inundada, de lo que necesita ser impregnada. No de mensajes que no valen la pena, no de pornografía, no de chistes mal vistos, desagradables, no de toda esa mentira y contaminación del diablo que trae para apartar al hombre de Dios. No seas un multiplicador de la mentira del enemigo y del engaño del enemigo. Sea un multiplicador de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Permite que seas el canal para que la palabra de Dios corra y se multiplique por el mundo entero. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que sea Dios edificando tu vida, que sea Dios llevándote a otra dimensión, y que a partir de hoy te vuelvas un violento espiritual que arrebata al perdido, que predica la palabra, que la enseña a otros, que no te da temor, que no te da miedo hablar de Dios en cualquier lugar, en cualquier parte. Porque los que hacen el mal no les da el temor a hacerlo. ¿Cómo nos va a dar a nosotros temor a hacer el bien? Bendiciones para todos y cada uno de los que reciben esta palabra. Les envío un abrazo y que sea el Señor edificando tu vida.